Buen día, mi nombre es Hernando Tirado. Vengo a exponerle nuestro trabajo de investigación, a compartir nuestro trabajo de investigación de la asignatura de pavimento sobre nuestra investigación de las vías nacionales, en este caso Puerto Colombia, Barranquilla, desde el PR 100 hasta el PR 102. Nuestro grupo de trabajo está conformado por la compañera Rudy Carolina López, José Javier Suárez, Joan David Díaz y Jonathan Alexander. Tuvimos la oportunidad de hacer nuestra visita a campo. Vamos a compartirle un video donde podemos evidenciar las características y las condiciones de la vía. Buen día, mi nombre es Hernando Tirado y me encuentro en la visita a campo en la vía que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia. Esta vía pertenece a la Vía al Mar o Vía al Mar como es conocida comúnmente. Su código de vía es 9001. Tiene una longitud de 13 kilómetros y está compuesta por pavimento flexible, como podemos observar con una carpeta asfáltica. Después de 2016, según la ANI, la concesión costera, la sección transversal en el 2016 quedó compuesta por dos carriles de 3.65 metros de ancho por un de 7.3 metros, una berma interna de 1 metro y una berma externa de 2.5 metros. En el año Después de ver las dimensiones y algunas características de nuestra vía, nuestro proyecto de investigación se centra en la remodelación de la vía que comunica a Puerto Colombia, Barranquilla, y nuestro enfoque lo hicimos en los PR 100 y 102, que son los que están más deteriorados y han llegado a unas condiciones críticas, comprometiendo la capacidad para soportar el tránsito vehicular y poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. Nuestra introducción, con la finalidad de asegurar la durabilidad de la vía, se ha planteado la necesidad de identificar los elementos claves para su remodelación. Este proyecto de investigación se enfoca en la identificación de dichos elementos, abordando aspectos críticos que influirán en el rediseño de la vía. A partir de una revisión histórica, el flujo vehicular se busca establecer tendencias anticipadas al crecimiento del tráfico a futuro, obviamente, con el objetivo de realizar una proyección de tránsito que transcurre en esta vía. Dicha proyección es importante para calcular adecuadamente la vía para evitar su saturación, la durabilidad y de esta forma asegurando la fluidez del tránsito, así como la seguridad vial. Además de los factores climáticos, particularmente la temperatura y las precipitaciones, tienen un impacto significativo en el diseño de la infraestructura. La región en la que se encuentra, es decir, Puerto Colombia y Barranquilla, está sujeta a grandes variaciones térmicas, es decir, fuertes lluvias, grandes sequías, altas temperaturas, dependiendo de los diferentes fenómenos en los cuales se presente en nuestro país, ya sea el niño o la niña, así como episodios de precipitaciones intensas, que pueden afectar tanto los materiales como la estabilidad de la estructura de la vía y por tanto este estudio se enfoca en comprobar y analizar estos factores para adaptar el diseño y las condiciones climáticas locales a un mejoramiento y rehabilitación de la vía. ¿Cómo planteamos el problema? La vía Puerto Colombia-Barranquilla ha experimentado un deterioro significativo en este tramo en específico y el incremento constante en el volumen del tráfico debido a que está conectando dos grandes ciudades que son Cartagena y Barranquilla, hay un alto tráfico, sumado a los impactos de factores climáticos adversos y una degradación subrasante, ha provocado un desgaste acelerado de la infraestructura. En este contexto surge la necesidad imperativa de abordar el problema mediante la identificación de los elementos claves para la remodelación de la vía, garantizando el diseño futuro que sea capaz de soportar las demandas de tránsito proyectadas, resistir las condiciones climáticas de la región y asegurar la estabilidad de estructura a largo plazo. Nuestros objetivos fueron sencillos: identificar los elementos previos para la remodelación de la vía, determinar la proyección del tránsito que transcurre en nuestra vía, comprobar los factores climáticos que pueden afectar la vía y recopilar la información sobre la subrasante y los materiales necesarios para el rediseño. Nuestro proceso metodológico. Primero realizamos una revisión de la serie histórica del tránsito en el tramo que estamos estudiando y luego realizamos varias proyecciones para identificar cuál es la mejor opción según nuestro criterio como ingeniero. Teniendo en cuenta las proyecciones, se procedió a realizar el cálculo del número de ejes equivalentes para determinar qué tipo de tránsito. Luego de revisar esto, se procedió a revisar el clima teniendo en cuenta la temperatura, donde se tomó la serie histórica y se realizó una ponderación anual de dicha temperatura para saber a qué vamos a estar expuestos en nuestra vida y realizar diferentes ensayos y estudios y también teniendo en cuenta las precipitaciones en la zona. Se realizó un estudio de la subrasante donde se pudo identificar los tipos de ensayos donde se deben realizar y bajo qué normas.
Pasamos a nuestro compañero para que nos explique los resultados. Como luego de haber identificado las problemáticas del proyecto y como ya lo mencionó el compañero en el proceso metodológico, se obtuvo la información del INVIAS, la serie histórica del año 1997 al 2017, en donde se obtiene unos tiempos promedios de tránsito diario y los cuales los podemos observar acá, donde se ve el número de la cantidad de vehículos y los porcentajes de automóviles, buses y camiones. Luego, teniendo esta información, se proyectó a través de gráficos donde se expresó la línea tendencia y se determinó la ecuación y a su vez el R cuadrado, en donde en este caso sí es importante anotar que el R cuadrado que generalmente nos dio está alrededor del 0.5%, algo que es bastante bajo, pero pues esta es la información con la que trabajamos. Al haber determinado estas gráficas lineal, exponencial, logarítmica, polinómica y potencial, evaluamos estos datos y hicimos la regresión lineal. Determinamos que al ver el comportamiento de los datos, nos fuimos por el comportamiento lineal, en donde se obtienen unos datos más cercanos a los que están en la serie histórica y se pudo así estimarlos a unos periodos de 10 y 20 años, el dato de tránsito promedio semanal. Teniendo en cuenta esto, obtuvimos que para el año 2034 habrá 9.955 vehículos y para el 2044 11.178 vehículos. Esto luego lo expresamos en términos diarios, ya que estaban en términos semanales, y obtuvimos que para el año 2034 transitarán 1.422 vehículos y para el 2044 1.597 vehículos. Posterior a esto, y teniendo como referencia la información del INVIAS, se sabía que el 86% de esa cantidad equivalen a autos, el 7% a buses y el otro 7% a camiones. Teniendo en cuenta esta información, se proyectaron esta cantidad en términos de categorías. Y se obtuvo que para el año 2034 se habrán 100 buses y 112 camiones para el año 2044. Luego se procedió a calcular los ejes equivalentes, y teniendo en cuenta el factor de distribución y el factor carril, que se obtuvo 0.5 y 0.9 pues, respectivamente. Teniendo en cuenta eso y los datos del factor camión de la Universidad del Cauca, se obtuvo unos datos en los que podemos determinar que para el año 2034 habrán estos números según diferentes categorías: categoría 1, categoría 2, 3, 4 y 5. Esto se obtuvo a través del análisis de la información del INVIAS. Acá se ven un poco los cálculos y así se pudo determinar. Posterior a eso, se evaluó el factor clima. ¿Me dejas compartir la pantalla? El factor clima, tenemos distintos factores ambientales donde podemos utilizar las distintas etapas de diseño, en las cuales tenemos distintos riesgos como son las infiltraciones, la erosión, el drenaje y los deterioros de esta. También en la temperatura tenemos también expansiones, contracciones, deformaciones debido también al calor del día, como lo es en la temperatura, en la vía que escogimos, las tensiones, frisuras y grietas. A continuación tenemos la tabla de la carta de Shell, donde nos apoyamos para la ponderación de la temperatura. Tenemos nuestros datos de temperatura media anual ponderada, donde tenemos una temperatura mínima, una temperatura máxima y una temperatura promedio del registro desde 1991 hasta 2021, según lo que nos arrojó la tabla. Tenemos desde enero hasta diciembre una temperatura en grados centígrados y un factor promedio para cada una de estas. En esta tabla tenemos un factor de ponderación total donde nos da 32.40, el promedio de factor de ponderación de 2.70 y una temperatura máxima anual ponderada de 27.50, que sería nuestra
nuestra temperatura máxima de 28 grados centígrados. Tenemos una tablita aquí donde graficamos y nos da en factor de ponderación arriba de 1 que nos da de 2.70 y la temperatura en grados centígrados sería de 28 que nos da en este punto también. En nuestra precipitación también tenemos nuestros mismos datos de la tabla de Shell, donde también hallamos la precipitación anual ponderada desde los años 1999 hasta el 2019, teniendo en cuenta que en el mes de febrero solo hubieron 2 precipitaciones y nuestra mayor precipitación fue en el mes de octubre de 393, donde haciendo el promedio de los 12 meses tenemos una precipitación media anual ponderada de 124.7. Concluimos que en la tabla de regiones climáticas según la temperatura y precipitación tenemos un R5 de cálido húmedo, pues tenemos un factor de 28 grados centígrados y la precipitación nos da también en este recuadro. Entonces sigue mi compañero. Bueno, pasamos a la subrasante. Entonces tenemos esa ilustración del tramo que nos correspondió. Es el tramo de la parte superior. Esta vía tiene 13 kilómetros, que es de Puerto Colombia a Barranquilla. En este caso vamos a tratar el tramo de PR100 al PR102. Tenemos esta tabla que la sacamos de Invías. Entonces vamos a trabajar con el NT2 entre 0.5 y 5 millones con el espacio longitudinal de 250 metros y la profundidad a partir de la cota subrasante de 1.5 metros. Como solamente tenemos un tramo de 2 kilómetros, vamos a realizar 10 apiques. En esta ilustración se dibujaron los 10 apiques. Esta de Google Earth, pues nosotros insertamos la coordenada, pero pues no, la última coordenada nos arrojó aquí en ese espacio, entonces como por mostrarlo nomás porque no nos quiso dar. Para los ensayos tenemos el CBR de suelos, que nos determina la resistencia de los suelos de subrasantes, subbase y base. El penetrómetro dinámico de cono, que nos sirve para evaluar la homogeneidad de los suelos, tanto profundidad como longitudinalmente. El ensayo de placa, que nos determina el módulo de reacción de subrasante o una medida de resistencia al corte de las capas. El deflectómetro de impacto, que nos sirve para realizar la medición de flexiones. ¿Qué parámetros indican si la subrasante es un tipo de suelo problemático? Entonces tenemos el índice de plasticidad, que son un índice de plasticidad alto son generalmente problemáticos. El contenido de humedad, que un contenido de humedad muy alto nos indica suelos con capacidad de soporte deficiente y susceptible. La capacidad de soporte de California, el CBR, valores bajos menores a 5, nos indica suelo con baja capacidad de soporte. La granulometría, suelos con una distribución granulométrica desfavorable, son problemáticos debido a su baja capacidad de soporte. Los suelos expansivos, con presencia de minerales expansivos, causan problemas de expansión y contracción con cambios en la humedad. Densidad relativa y compactación. Un grado de compactación inferior al 95% del Proctor estándar es una señal de alerta. Presencia de materia orgánica. Los suelos con alto contenido de materia orgánica tienden a ser comprensibles y tienen baja capacidad de soporte. Presencia de sales indican suelos que pueden experimentar problemas de expansión y contracción. Tipos de mejoramiento de la subrasante, mejoramiento mecánico, una compactación que incrementa la densidad del suelo mediante el uso de rodillos compactadores, geotextiles y geomallas, colocación de esos materiales para mejorar la estabilidad y distribución de cargas. En mejoramiento químico tenemos estabilización con cal, que reduce la plasticidad y aumenta la capacidad de soporte, la estabilización con cemento, para mejorar la rigidez y la capacidad de soporte, estabilización con cloruros para reducir el polvo y mejorar la estabilidad temporal de suelos no cohesivos, y una estabilización con polímeros específicos pueden ser aplicados para aumentar la cohesión y resistencia del suelo. Mejoramiento físico, mezclar la subrasante existente con suelos de mejor calidad, remover el suelo problemático y reemplazarlo con materiales de mejor calidad. Y como drenaje, sistemas de drenaje para reducir el contenido de humedad en la subrasante, mejorando la capacidad de soporte y la estabilidad. Bueno, en materiales, en vista de que tenemos una proyección de tránsito bajo, tuvimos en cuenta algunas características,
como materiales menos exigentes. Lo que esto significa es que en vez de utilizar materiales de alta resistencia, es posible utilizar agregados que no necesitan ser duraderos. El espesor en capas es menor, lo cual es posible diseñar un pavimento con capas más delgadas. Teniendo en cuenta que la carga es menor, se puede utilizar una mezcla asfáltica de baja estabilidad. Deberíamos tener un módulo de resistencia de 50 megapascales. En caso de la subbase, se puede utilizar agregados naturales que cumplan con la granulometría. De acuerdo a la capa asfáltica, el módulo de rigidez de 200 megapascales a 25 grados centígrados con un espesor bajo de 30 milímetros a 50 milímetros. Bueno, según las especificaciones del INVIAS, está en la parte de abajo, compañero. Más abajo, ahí. De acuerdo a las especificaciones de los INVIAS, se debe cumplir con ciertas normativas y permisos, se debe realizar una evaluación de impacto ambiental y con una minimización de daños ambientales. De acuerdo a la investigación de las posibles fuentes de material, encontramos dos fuentes, lo cual son las más viables para este tipo de vías, que es el RILSA y agregados del Atlanto SAS. Para terminar, tenemos las conclusiones. Las conclusiones tenemos la remodelación de la vía de Puerto Colombia-Barranquilla en el tramo PR 100 a 102. Es una necesidad urgente que necesitamos, y el deterioro es severo de esta infraestructura que compromete no solamente la seguridad de los usuarios, sino también la eficiencia del transporte regional y nacional, afectando directamente la economía del sector. Este proyecto de investigación ha identificado los elementos críticos que deben abordarse para garantizar un diseño que responde a las demandas actuales y futuras, considerando la predicción del tránsito, las condiciones climáticas, así como las características geotécnicas de la subrasante. Cumplir con los objetivos planteados en este proyecto es fundamental para asegurar la remodelación de la vía Puerto Colombia-Barranquilla, para que ésta sea efectiva y sostenible, determinar con precisión los proyectos de tránsito, comprender plenamente los efectos de los factores climáticos, así como la recopilación de la información detallada tanto en la subrasante como en los materiales. Son pasos cruciales que garantizan un diseño adaptado a las necesidades específicas de la región. Esto es todo, compañero. Espero que le haya quedado claro, y pues aquí en el trabajo también compartimos las referencias y nuestra bibliografía. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.